Buenas tardes, compañeros de la Universidad Nacional de Colombia. Vamos otra vez con el programa de tutorías académicas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Mi nombre es Darío Mateo Arango Angarita. Hoy voy a mostrar la parte 2 del video anterior de variables de estado. Ahora vamos a hacer un ejercicio de ubicación de polos y vamos a diseñar un observador. Entonces, teniendo en cuenta el problema anterior, nosotros llegamos a que la representación en variables de estado del sistema en lazo cerrado, cuando le hicimos realimentación de estado con las constantes K2 y K1, con la referencia, ya teniendo en cuenta referencia, es decir, ya hay control, entonces llegamos a esta representación del sistema en variables de estado. El problema dice que el propósito es ubicar los polos complejos conjugados en S igual a menos 4 más o menos 4J. Ahora, pues teniendo en cuenta el polinomio característico se deduce de la matriz A, dijimos que era el planteamiento de los valores propios de esta matriz y llegamos a este polinomio, ¿no? Que era S cuadrado más K2 por S más K1. Entonces la gracia es mirar cómo se comportará. Primero que todo, la función de transferencia al lazo cerrado, pues obviamente va a tener los polos del polinomio característico, pero vamos a ver cómo se deduce acá. Entonces, mire, este sería A, B y C. Y sabemos que la función de transferencia se calcula de esta manera, como S, como C por SI menos A inverso por B. Y finalmente llegamos a que con ese C y con ese B, pues tenemos esta función de transferencia al lazo cerrado que tiene dos polos complejos conjugados. Aquí notamos que, por ejemplo, el sistema no va a tener error de estado estacionario nulo porque 1 sobre K1 va a ser el error de estado estacionario, va a ser pequeño, digo grande. Entonces, pues no hay control sobre seguimiento, pero pues igual se pueden ubicar los polos donde queramos para controlar tiempo de asentamiento y demás. Ahora vamos a ver pues cómo ubicar los polos. Sabemos que los polos los queremos en menos 4 más o menos 4J y eso debe ser igual a raíces de este polinomio de segundo orden, ¿no? Entonces sería menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, muy sencillo. Y pues nos notamos que para que la parte real sea 4 menos 4, entonces K2 sobre 2 debe ser igual a 4, es decir, K2 debe ser 8. Y para que lo que está dentro de lo imaginario, es decir, todo esto nos debe dar 16 negativo, porque la raíz de 16 debería dar 4, entonces ya sabemos cuál es K2, sería 8, menos 4 por cuánto debe ser menos 16, pues sabemos que sería por 32, ¿no? Porque sería, entonces, 8 al cuadrado, 64 menos 4 por 32, sería como decir menos 64, ¿cierto? La raíz de menos 64 menos 8, ¿sí? Y menos 8 sobre 2 sería 4J. Listo, ahí está. Finalmente, entonces obtenemos que el polinomio sería el polinomio de lazo cerrado. Como dijimos, el error de estado estacionario sería 1 menos g de 0, que sería 1 sobre 1 sobre 32. Entonces no esperemos que llegue a hacer un seguimiento asintótico. Bueno, ahora, ya una vez ubicadas las constantes para hacer la reglamentación de estados y ubicar los polos donde queramos, entonces podemos partir de diseñar un observador. Entonces, miren, dice el punto 5 se obtiene un polinomio con ecuación característica s cuadrado más 8s, aquí debería ser un más 32. Se quiere diseñar un estimador con ecuación característica s cuadrado más 20s más 100. Entonces, ya miraremos qué es el observador. Aquí nos damos cuenta de la representación en valores de estado de una planta, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la planta real, ¿verdad? B, aquí es la reglamentación de A ya, y C, y la salida sería Y. Entonces miren que en la práctica a mí no me interesa realimentar los estados verdaderos, sino los estados estimados. Entonces, para que yo realimento estados estimados, porque computacionalmente o con amplificadores operacionales puedo hacer una planta ficticia con el fin de ahorrarme sensores, entonces ya solo necesitaría medir la salida y no cada variable de estado para poder hacer la realimentación de estados. Entonces, simplemente aquí es como una clonación de la matriz de la variable de estado, ¿sí? Son como una clonación de la planta. Y los estados estimados son una salida. Entonces, los estados estimados son los que estima mi compensador ficticio o mis operacionales, ¿sí? Que quieren simular lo que está pasando con la planta de acuerdo a la salida. Lo que sucede es que hay un error entre los estados estimados verdaderos y los estados estimados por mí, ¿sí? Es decir, por mi sistema ficticio, por mi estimador. Entonces lo que se suele hacer es simplemente calcular un error de estimación y nosotros podemos llegar a concluir que el error de estimación es A por E. La derivada del error de estimación sería A por E si no tuviéramos esta realimentación acá, ¿sí?
¿Y qué pasaría con eso? Que si A es inestable, pues los errores de estimación se van para el infinito y nosotros no queremos eso. Entonces se le incluye una matriz L que realimente acá con el fin de que el error de estimación se pueda calcular como A menos LC por E. De esa manera necesitamos calcular simplemente los polos de estos lejanos para que sean lejanos al origen para que sean rápidos y nos estimen rápidamente y sea lo más parecido a la planta. Y segundo, para que nos asegure que aunque hayan errores grandes, pues al principio el sistema va a tener un error de estimación nulo en estado estable, ¿verdad? Y bueno, entonces se calculan los polos de esta matriz, que son los que nos ubican en el observador. Calculamos determinante de SI menos A menos LC. Entonces dijimos que L era esta matriz que queremos hallar las constantes y C es 1, 0. Y la planta pues es esta, ¿no? Recordemos que A ya no la tomamos realimentada con realimentación de estados porque estamos hasta el momento haciendo estimación de estados de la planta nomás. Al final a los estados estimados son los que hacemos control y les realimentamos las constantes, ¿sí? Entonces pues llegamos a esta expresión sencilla que ya es hacer un poquito de álgebra acá y queda que el determinante de esto pues queda este polinomio característico para el observador o para el estimador, ¿sí? Y según el problema, pues L1 debería ser ¿cuánto? Pues 20 y L2 sería 100, ¿no? El problema nos pidió eso. Ahora, ¿qué hago yo? Yo hago una simulación en Simulink con el fin de poder verificar que la planta, tal como la tomamos, con estados sin estimar y que le metimos aquí una ganancia a K1 y aquí una ganancia a K2, es decir, la hicimos realimentación de estados a la planta, nos debe dar un resultado igual a si le hacemos realimentación de estados a los estados estimados, que son los que saldrían de acá, ¿no? Entonces miren que aquí tengo mi planta BU, el integrador, la representación canónica de variables de estado. Aquí le puse la matriz L, numéricamente interno defino todo eso como matrices de la forma K por U o B por U, porque son constantes que multiplican a la derecha de la variable, ¿no? Igual a la izquierda de la variable. Y finalmente, pues miremos aquí que aquí está la matriz L, le metimos la matriz B con la topología que vimos anteriormente y aquí ya le pongo la realimentación de estados. Es un poquito diferente acá porque aquí se ve claramente qué estado realimenta, pero este es el mismo efecto solo poniendo esta constante acá, ¿sí? Entonces hay un principio que se llama principio de separabilidad. Cuando nosotros tenemos entrada, referencia, salida Y, no importa si nosotros utilizamos un observador porque hay una cancelación polo cero, ¿sí? De este estimador. Entonces eso nos ayuda mucho porque teóricamente nos da la misma respuesta que se obtendría si realimentamos los estados reales, ¿no? Entonces comparamos las respuestas y vemos que esta es la respuesta con el estimador y tiene una forma prácticamente similar. Tiene una forma prácticamente similar a la que obtuvimos, ¿sí? Entonces simplemente pues se comprueba y se valida el resultado, ¿verdad? Aquí miremos entonces bien cómo son los tiempos de respuesta y nos damos cuenta que efectivamente tienen un sobrepico prácticamente igual. Esta es la entrada, la de arriba es el paso. Aquí se ve que llega como hasta 0.32, que es lo mismo lo que llega acá, ¿no? Entonces miremos que ha funcionado efectivamente bien el observador. Gracias.